Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Hechos capítulo 16, versos 16 al 18. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Padre, háblanos, Señor, en esta mañana. Instrúyenos, Dios. Que tu palabra, Señor Rey Dios, pueda penetrar a nuestros corazones, Señor. Dios, que la podamos recibir el consejo que tú tienes para nosotros hoy, Dios. Dios, ayúdanos, danos entendimiento, danos, Señor, sabiduría, que tu Espíritu, Dios, nos revele, nos ilumine, Dios, en esta mañana, y podamos, Señor Rey Dios, recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. C.S. Lewis comentó y dijo que hay dos errores iguales pero opuestos que los cristianos podemos cometer cuando pensamos en Satanás. Sé que todos en algún momento hemos pensado en Satanás, o nos hemos preguntado, o hemos investigado hasta dónde llega su poder, o qué influencias puede tener a nuestro alrededor. Todos hemos pensado en algún momento en el diablo y en sus demonios. Y C.S. Lewis nos dice que el primer error que cometemos nosotros los cristianos es pensar demasiado en Satanás. Pensar poco en Satanás. Pensar demasiado poco en el diablo. Permanecer felices, ignorantes de sus maquinaciones, de sus planes, de sus tácticas, y no darnos cuenta de que Satanás es un ser muy astuto, intrigante, y que no cuidemos o consideremos lo que la Escritura nos dice acerca de nuestro enemigo Satanás. Por eso que Pablo decía en 2 Corintios capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el primer error, que es pensar muy poco en Satanás, estar desapercibidos de él, nos deja como un blanco fácil, nos deja desprevenidos y somos presas fáciles de sus maquinaciones. El otro error, ¿cuál sería? El otro extremo, pensar demasiado entonces en el diablo, estar fijándonos. Gloria a Dios. Atribuirle demasiado poder y no darnos cuenta de la victoria que Jesucristo ya ha ganado para nosotros sobre Satanás. Y verlo literalmente por todas partes. Ese sería el otro extremo. Lo vemos por todos lados. Vemos al diablo y sus demonios por donde vayamos.
Y este error pues puede volvernos obsesivos y puede desenfocarnos de nuestro propósito como hijos de Dios y como la iglesia del Señor. Nosotros tenemos una misión. Amén. Tenemos una misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Ir y hacer discípulos. El Señor nos dijo, id y hacer discípulos. Y el pensar mucho en el diablo te puede desviar de esa misión. Y tú puedes, en un momento dado, si vas hacia ese extremo, olvidarte de que hay que hacer discípulos y concentrarte en que tienes que combatir a Satanás y a sus demonios. Yo quiero recordarles que el Señor nos hizo pescadores de hombres, de almas. Eso es lo que el Señor nos ha declarado sobre nosotros. Somos pescadores de almas, de hombres. Es decir, el Señor nos ha dado una herramienta para pescar. Eso no significa que en el camino nos enfrentemos a los ataques de Satanás, porque el Señor también nos advirtió. Pero Dios nos ha mandado a pescar, no a cazar. ¿Me explico? Nos ha mandado a pescar almas, no a cazar demonios. Entonces tenemos que estar enfocados, porque el volvernos muy obsesivos nos desenfoca de cuál es nuestra misión. Y en nuestro texto de hoy, este texto nos va a ayudar a evitar ambos extremos. Nos muestra cuán peligroso y astuto es nuestro enemigo, el diablo, y cuántas máscaras Satanás es capaz de usar para intentar engañar a los hijos de Dios. Sin embargo, el texto también nos demuestra de forma dramática la máxima autoridad de Cristo sobre el diablo y sus demonios. El diablo es astuto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben eso? Parece que no todos. El diablo es astuto, si no lo sabía. El diablo es astuto y puede atacar a la iglesia a través de seguidores confusos y perturbadores, bajo la influencia o la posesión de agentes demoníacos o diabólicos, es decir, endemoniados. Los endemoniados existen. Y Pablo, recordando un poquito lo que hemos estado predicando, Pablo, ¿dónde está ahora mismo? Según pasado, hace 2 semanas, Pablo y su equipo están en Filipos. ¿Se acuerdan del varón de Macedonia? Pablo iba hacia Asia, pero el varón de la visión lo hace desviarse, o el Señor lo redirige a Europa. Pablo está en Europa, en Filipos. Y como mencionábamos hace un par de semanas, ellos ya no están en un lugar donde la gente son judíos o conocen al Señor. Ellos están en un lugar en donde casi no hay judíos. No había ni siquiera en Filipos una sinagoga. Hay pocos judíos. Eso significa que no están en un lugar donde predomine la religión judía o donde predomine el cristianismo. Ellos están en Europa, en la Europa del Imperio Romano antes del cristianismo. ¿Y cómo era esta Europa? Pues los romanos, ellos, los pueblos conquistados, ellos le daban la libertad de poder cada uno ejercer la religión del lugar. O sea que, en otras palabras, todo el mundo creía en lo que bien le parecía. El gobierno romano no se metía en eso, a menos que su creencia religiosa pudiera amenazar el poder romano. Por eso fue que los fariseos pudieron convencer a las autoridades de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, porque era un peligro para Roma. Si es un peligro para Roma, entonces el gobierno sí se metía. Pero mientras la gente estaba en sus creencias y no manifestaba ninguna rebeldía para con el gobierno del imperio, podían hacer lo que les pareciera. Entonces,
Cuando ellos llegan a Filipos, allí no hay judaísmo y no hay cristianismo, mucho menos. Los de Filipos estaban influenciados aún por las creencias o la mitología griega, los reyes mitológicos de Grecia. Estaban bajo la influencia de sus leyendas, bajo también la influencia de la superstición bárbara, porque también había la influencia bárbara. Los bárbaros eran los pueblos nórdicos primitivos que tenían también a sus dioses nórdicos y sus supersticiones. Estaban en una tierra de absoluta ignorancia espiritual. Esta gente no tenía ningún conocimiento del Dios verdadero. Cada uno tenía su propio Dios. Podríamos decir que era una tierra a merced de los principados y potestades satánicas. Y estos principados y potestades satánicas están en guerra declarada contra el pueblo de Dios, que es la iglesia. Por supuesto que hoy en día todavía estamos en guerra. ¿Cuántos saben eso? Todavía estamos en guerra. Todavía las potestades y los principales satánicos están en guerra contra la iglesia y están en guerra contra todo aquel que ha declarado que Jesucristo es su Señor. Efesios capítulo 6, verso 12, declara la guerra en la cual nosotros estamos inmersos mientras luchamos contra estas potestades y estos principados. Durante toda nuestra vida nos toca luchar contra ellos. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. Ese es nuestro enemigo. Ahora, yo le digo todo esto no es para que se llenen de temor, porque la Biblia menciona estos principados, ciertamente, menciona los principados y las potestades de Satanás en diversos textos, pero la Biblia, las Escrituras, deja claro quiénes son estos principados, quiénes son estas potestades. Son espíritus malignos que hacen guerra contra los hijos de Dios. Son seres que ejercen poder en los reinos invisibles para oponerse a todo y todos los que somos de Dios. Sin embargo, en cada texto que la palabra menciona los principados y las potestades, siempre hay una palabra de victoria de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 8, verso 37. Dice Pablo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí Pablo nos menciona a quiénes: los principados y las potestades, a las cuales nos estamos refiriendo. Pero si nosotros ponemos atención al verso, este verso es un pasaje como un cántico de victoria. Amén o no amén. Es un pasaje que nos asegura nuestra victoria en Cristo sobre las potestades y los principados. No es un pasaje que nos infunde temor. Tenemos la victoria asegurada, es lo que nos dice Pablo. Tenemos la victoria asegurada en Cristo sobre todos los principados y potestades satánicos, porque Cristo nos las ha dado. ¿Hay poderes en las tinieblas? Sí, hay poder en las tinieblas. ¿Se hacen manifiestos? Sí, se hacen manifiestos a nuestro alrededor. Pero nosotros debemos entender de que el diablo, a través de estas potestades y estos principados, no viene como nos hablan las películas o las caricaturas. El diablo no viene de rojo y con cacho.
El diablo no viene haciendo escándalos ni con voces de ultratumba. El diablo viene en forma de falsos maestros, falsos profetas, en forma de falso conocimiento, de falsas doctrinas, en forma de convicciones equivocadas acerca de lo que somos nosotros. Viene en forma de confusión para crear en nosotros una falsa identidad, no como el Señor nos los ha dicho. Viene de forma tal que quiere desenfocarnos de nuestro propósito como hijos de Dios y como iglesia. Lo que está claro es que sea quienes sean, sea como vengan, Pablo nos dice que no podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. La victoria está asegurada. Sea como venga, la victoria es nuestra. Cristo nos las ha dado. Por tanto, mis hermanos, sería pues muy triste y desafortunado que cuando leamos textos como este, pues nos concentremos en tratar de identificar cómo el diablo viene o identificar los poderes y los principados solamente como una curiosidad. ¿Me explico, hermanos? Leemos estos versos y que tenemos curiosidad solamente, o queremos tomarlo como parte de nuestra cultura y formación, y perdamos la idea principal del verso, que es la seguridad que Dios nos ha dado o nos ha hecho para salvarnos. Colosenses capítulo 1, verso 16. También se nos mencionan los principados y las potestades. Y el verso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesucristo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean, y escuche bien esto, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Significa esto que ninguna potestad, ningún dominio, ningún principado está fuera del control de nuestro Dios. Él lo creó todo, todo lo creó. Y aunque estas fuerzas estén en rebeldía declarada para con Dios, o están en rebeldía contra Dios, Dios tiene el control sobre ellas e incluso las usa para cumplir sus propósitos y sus planes. El profeta Daniel dijo, capítulo 4, verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie le puede preguntar a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo? Él hace lo que Él quiere con todo lo que Él ha creado. El Señor también dijo a través de la boca del profeta Isaías, Isaías 46, versos 9 y 10, dice el Señor, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y no hay nada semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es soberano sobre toda autoridad. Ya sea que esta autoridad se someta a Él o no se someta a Él, Dios es soberano sobre todos. Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15, Pablo continúa diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién hizo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Había un acta, había documentos, había una declaración en nuestra contra. ¿Por qué? Por nuestro pecado.
el Señor Jesús tomó toda esa acusación, todo aquello que nos señalaban, todo lo que el enemigo nos acusaba y lo clavó en la cruz del Calvario en el momento que fue crucificado. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe? No solo todos los poderes han sido creados por Dios, sino que también están bajo su control. Por lo tanto, no debemos temer, porque la palabra nos dice aquí que todos ellos fueron desarmados. Si el diablo tenía algo contra ti, ya fue desarmado, fue despojado, fue ridiculizado, fue avergonzado públicamente. Ya no hay nada que el diablo con que te pueda acusar. Tú eres un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. Todo fue perdonado. Jesucristo con su muerte les quitó el dominio sobre tu persona y recuperó lo que ellos habían tomado y se habían robado. Y eso incluye nuestras almas y nuestras vidas. Jesús fue clavado en la cruz con todos esos cargos escritos en nuestra contra. El registro de nuestras maldades. Todas aquellas cosas con que Satanás te acusaba, está clavado junto con Cristo en la cruz. Y así ha sido destruido. Y los poderes ya no te pueden acusar. Somos inocentes ante los ojos de Dios. Usted dirá, ¿cómo? Sí, Señor, por la sangre de Cristo. Por lo tanto, estos poderes han quedado sin argumentos para acusarte. Así que Pablo y su equipo están en Filipos. Y ya hemos visto que Filipos pues era un principado de Satanás. Y ellos, dice, a la hora de la oración. Ellos iban a la oración, ¿se acuerdan? No había sinagoga, pero había un lugar que los pocos judíos habían escogido para hacer sus oraciones. Recordemos que los judíos oraban ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Así que ellos iban a la hora de la oración. Y a la hora de la oración, ellos son seguidos por una muchacha, una esclava, cuyo comportamiento se volvía cada día más perturbador. Dice la palabra que los siguió por varios días. Algunos estudiosos se preguntan por qué Pablo esperó tantos días para reprender al espíritu. Unos contestan y dicen, son especulaciones, que Pablo estaba pues preparándose para ese día. Por eso iban a la hora de la oración. Esta chica era doblemente esclava, porque era esclava de Satanás, pero también era esclava de los hombres, porque los hombres, sus amos, la utilizaban para ganar dinero, porque tenía el espíritu de adivinación, del cual vamos a hablar un poco ahora. Era doblemente esclava, esclava de Satanás y esclava de los hombres. Ahora, ¿quién era esta muchacha? Podemos hablar un poco de ella a pesar de que son solamente 2 versículos que hablan de ella. Según estudios y antecedentes históricos, nos pueden dar luces de a quién Pablo y sus amigos se estaban enfrentando. La expresión que Lucas utiliza aquí en el libro de Hechos para referirse a esta joven, lo que vemos en la Reina Valera, se traduce como espíritu de adivinación. Así se traduce en la Reina Valera. En griego, esta expresión, espíritu de adivinación, es la palabra pneumatuson. Y pneumatuson, neuma que es espíritu, y puzón o poison viene de puzzo, o sea, se refería a la creencia o a la mitología griega. Es una región de Delfos, en donde estaba el famoso oráculo de Delfos.
Y Lucas se está refiriendo a esta joven que recibe su inspiración de lo que Lucas mismo llama literalmente espíritu o pneuma putzón o pitón, que es espíritu de Pitón. Vamos a hablar un poquito de Pitón. Pitón era una figura mitológica, era un dragón, una serpiente, y que estaba asociado con el oráculo que estaba todos sabemos lo que es un oráculo, ¿no? Es algo que nos habla, en ese tiempo de la mitología era las voces de los dioses dándole consejos a los que lo consultaban. Podía hablarte del futuro, podía hablarte del presente. Y este oráculo de Delfos, pues todavía estaba allí en Atenas. Incluso hoy hay ruinas que pues verifican su existencia, sí existió. Estaba en el templo de Apolos. Y haciendo un poquito de referencia mitológica, se cuenta que Apolos mató a esta serpiente o a este dragón. Este dragón era el que custodiaba la entrada al oráculo. Y Apolo entonces se convirtió en el guardián o el patrón del oráculo que estaba en Delfos. Esa era como una entrada al inframundo. Ahora, viene la ocupación romana, ya el imperio griego pasa, viene el imperio romano. ¿Qué pasa con toda esta creencia griega? Pues la gente seguía viniendo de todas partes del mundo para consultar a las sacerdotisas de Apolo. Y estas sacerdotisas se le conocía como pitías o pitonisas, de ahí donde viene la palabra pitonisas. Y la consultaban a estas sacerdotisas porque ellas tenían acceso al oráculo. Entonces ellas hablaban por los dioses. Ellas eran las que descendían al oráculo y buscaban inspiración. Y dice la historia que se dejaban poseer de un espíritu para poder entonces manifestar lo que el oráculo decía. Y lo manifestaban en forma de poesía o verso griego al que lo consultaba. Y hay otros detalles más. Hablan de que eran habladoras del vientre, le llamaban también, porque ellas hablaban con el vientre, como lo hace un ventrílocuo. Así que esta muchacha, que era una de estas pitonisas, no es que ella hablaba como habla una persona normal, sino que la voz que esta muchacha emitía era una cosa fuera de lo normal. Así que yo me imagino a Pablo escuchando eso todos los días escuchando lo que esta muchacha decía detrás de ellos. Esta joven, ¿qué es lo que estaba haciendo? Tratando de conectar la mente de la gente que estaba alrededor, conectar el espíritu de Pitón con la predicación de Pablo. Tenemos que recordar que para los filipenses lo que esta muchacha hacía no era nada fuera de lo normal. Esa era su creencia. O sea que lo que esta muchacha hacía para los filipenses ese era algo muy bueno. Que el oráculo te dijera algo era algo bueno para ti. Tú eras privilegiado si el oráculo te decía algo. Así que el que esta muchacha dijera algo acerca de Pablo, pues Pablo tenía que para ellos Pablo tenía que sentirse privilegiado de que la pitonisa hablara de ellos. Pero mis hermanos, escuchen bien esto, los cristianos no aceptamos que existan espíritus inofensivos y benévolos que nosotros podamos consultar. Solo tenemos
un espíritu. Un espíritu que nos habla. Solo tenemos un espíritu al cual dirigirnos. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. No hay otro. No hay otro espíritu. Ese es el espíritu en el cual creemos y es el espíritu que mora en nosotros. Y es el espíritu que nos guía, que nos ha sido dado para guiarnos. Y no es un espíritu de adivinación. No hay, mi hermano, no hay de que tu bisabuelo te guía, no. O que el espíritu de tu abuelo está contigo. No, mi hermano. El Espíritu Santo es el espíritu que Dios nos ha dado. Amén. Y pareciera confuso, pero no lo es. Es confuso porque lo que dice esta joven, ¿qué dice esta joven? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Cualquier predicador diría, wow, tengo un apoyo aquí. ¿Sí o no? Aquí tengo un vocero que me va a ayudar a poder llegar a los filipenses. Pero usted se imagina que entrara por esta puerta Walter Mercado, yo sé que ya falleció, pero entra Walter Mercado y dice, hermanos, escuchen lo que dice el pastor. ¿Lo aceptaría o no? Y alguien también se preguntará, ¿no es que el diablo siempre dice mentira? Porque lo que está diciendo la pitonisa es verdad. Ella no está diciendo una mentira. Pero el diablo, dice la palabra Juan 8:44, que es padre de mentira. Satanás es el padre de mentiras. Y es el padre de mentiras porque es el primer mentiroso. Satanás dijo la primera mentira en la historia del hombre. La dijo a Eva en el jardín del Edén. Después de que plantó la semilla de duda en Eva, haciéndole la pregunta a Eva y le dijo, con que Dios les dijo que no pueden comer de los árboles del huerto. Eso era una mentira, porque Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, excepto del árbol del bien y del mal, porque si comen de él van a morir. Y esto fue lo que Eva respondió acertadamente. ¿Y qué le dijo el diablo entonces? No moriréis. Otra mentira. No, ustedes no van a morir. Ustedes van a ser, el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo el diablo? Tomó la mentira y tomó la verdad, hizo un batido. Y cuando usted hace batido de la verdad y la mentira, ¿qué sale? Sale una mentira, hermano, porque solamente hay mentira y verdad, no hay término medio. Así que cuando usted mezcla la verdad con la mentira, el resultado es mentira. Y Satanás es experto haciendo estos batidos. Y condujo a Eva a la muerte. Adán la siguió y todos nosotros juntamente con él. Ciertamente la mentira es el arma principal de Satanás contra los hijos de Dios. Sin embargo, más que usar Satanás la mentira, lo que Satanás busca es el engaño, engañarnos. Y para esto Satanás se pondrá diferentes máscaras. Va a utilizar parte de la verdad muchas veces para separar a las personas de Dios. Algunas de sus mentiras más comunes en toda la historia del hombre. La primera mentira, no hay Dios. Esa es la primera mentira que el diablo mete en la mente de los hombres. Dios no existe. No hay Dios. Otra mentira, tú no le importas a Dios. Para Dios tú no tienes importancia. O la Biblia no es la palabra de Dios. Eso lo hicieron unos hombres, la escribieron. O una mentira que se mueve recientemente y sobre todo entre los creyentes, tus buenas obras te van a llevar al cielo.
Si haces obras buenas, te vas ganando los escaloncitos al cielo. Mentira del diablo. El apóstol Pablo nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza, se pone máscaras para no ser reconocido. Y se disfraza de manera tal de que lo que él dice suena bien y suena razonable. Las mentiras del diablo tú las analizas y tú dices, oye, mira que tiene razón. No lo había visto desde ese punto de vista. Sin embargo, solamente son falsedades, falsas apariencias. Él se disfraza, se disfraza. Satanás ha dicho más mentiras que ningún otro ser en el universo. Ha mentido a todos los hombres a través de la historia del hombre. Incluso le mintió a un montón de ángeles. Ha mentido más que ningún otro ser creado. Y su éxito depende de que la gente crea las mentiras. Así que ustedes se imaginan, Satanás tiene una experiencia de mentir vasta desde el principio de la creación. Y ha desarrollado sus técnicas. Y eso incluye todo lo que Satanás envuelve para engañar, desde las mentiras blancas hasta las mentiras piadosas y las grandes falsedades para engañar a la gente. Un hombre una vez dijo, si dices una mentira lo suficientemente grande y lo dices con frecuencia, la gente te va a creer. ¿Sabe quién dijo eso? Adolfo Hitler, un hombre que supo manejar la mentira de manera efectiva. Por lo tanto, el tema no es si la mentira es grande o la mentira es pequeña. Las mentiras son del padre de las mentiras, Satanás. O sea, cuando mentimos, estamos pues refiriéndonos al padre de las mentiras. Este mundo es un mundo en donde reina la mentira y la falsedad. Nada más mire los comerciales en la televisión. Son mentiras y te las dicen en tu cara. Te venden champú para la calvicie. En tu cara te dice que este champú te va a hacer que te crezca el pelo. O esta crema te va a borrar las arrugas. Y te la dicen que tú quedas comprando el champú y la crema. Son mentiras. Te la dicen con toda la seriedad. La Biblia nos enseña que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero para evitarnos ese destino, mis hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo para librarnos de la condenación eterna. Por lo tanto, si Satanás es padre de mentiras y conduce a la muerte, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad y la vida, según nos dice Juan 14:6. Aleluya. Jesús nunca te mentirá. Nunca te mentirá. Y cuando nos acercamos a Él en fe, vamos a comprobar lo que Él dijo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Satanás es padre de mentiras? Y todo lo que dice es mentira, la respuesta es sí. Ciertamente Satanás es padre de mentiras, pero también va a usar verdades a medias o verdades mal dirigidas o mal intencionadas, porque a veces y los seres humanos también utilizamos la verdad para dañar, ¿sí o no? Y a veces nos escudamos. Lo que pasa es que yo siempre digo la verdad. Y alguien tenía que decirle la verdad. Pero ¿con qué intención se dice? Y Satanás usa la verdad, pero con una mala intención, para cumplir su propósito de confundir
de desviar, de engañar, de hacer caer, de hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, nosotros no debemos confundirnos con lo que esta joven pitonisa estaba diciendo. Ella decía la verdad. Estos eran siervos del Dios Altísimo, sí, eran siervos del Dios Altísimo, y proclamaban el camino de la salvación, sí, eso era verdad, pero este demonio está usando una verdad para ocultar su verdadera identidad y provocar confusión y engaño. Nosotros debemos recordar que Satanás no siempre dijo mentiras. Vemos el caso de Job, cuando Satanás se cuela entre los hijos de Dios, y allí Satanás, el Señor le dice a Satanás: tú no has considerado a mi siervo Job, es un hombre recto, es un hombre perfecto, temeroso, apartado del mal. ¿Y qué le contestó Satanás? Lo que pasa es que tú lo has cubierto. ¿Cuántos están cubiertos por el Señor? Tú lo has cubierto. Y todo lo que Él hace prospera. Tú lo has bendecido. ¿Cuántos son bendecidos por Dios? Quítale esa cobertura y tú verás cómo blasfema inmediatamente de ti. También debemos recordar cuando Jesús fue tentado por Satanás. Satanás utilizó verdades. Incluso usó la palabra del Señor para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Él dice: si tú dices estas piedras conviértase en pan, ¿Jesús tenía el poder de hacerlo? Claro que sí. Satanás no le está diciendo algo que Jesús no puede hacer. Y cuando le dice: tírate, que los ángeles te recogerán, no te dejarán caer, era verdad. La otra tercera sí no sé si era verdad. Si postraro me adorares, todos los reinos te los voy a dar. Y esa sí no sé si era verdad o mentira. Pero Satanás usa verdades para cumplir su propósito de engañar. También podemos recordar al endemoniado gadareno de Lucas capítulo 8, verso 26. Dice la palabra que cuando Jesús llegó a la región de Gadara, llegó él y sus discípulos, llegaron en la barca. Cuando el endemoniado, que era un hombre que se paseaba por los sepulcros desnudo, era un endemoniado, lo ataban de cadena y rompía las cadenas. Cuando este hombre vio a Jesucristo, o el demonio a través de este hombre vio a Jesucristo, la palabra del Señor nos dice que se postró delante de Jesucristo y le dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios tienen una capacidad que el hombre natural no tiene. ¿Sabe quién es el hombre natural? El hombre que no ha conocido a Dios no tiene. Y es que los demonios pueden ver o experimentar la presencia de Dios. Miren que los moradores, Jesús llegó y estaban los pescadores y estaban los que apacentaban los cerdos, estaban ahí presentes. Y el único que vino a postrarse ante los pies de Cristo, el único que lo reconoció, fue el endemoniado, fue el demonio. Por eso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Y muchos seres humanos en esta tierra, yo diría, se dan el caché de no creer en Dios y no tener la más mínima idea de que Dios está cerca. Y no es porque no quieran, sino porque no pueden. No pueden experimentar la presencia o el mover de Dios. No lo pueden percibir. Significa que el hombre natural está mucho más abajo del nivel de los demonios. Los demonios pueden sentir la presencia de Dios. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locuras.
Y a pesar de que este demonio reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios Altísimo, Jesús no le dice: pobrecito demonio, tranquilo, no te va a pasar nada. Porque el demonio que está pidiendo clemencia, que Jesús tuviera misericordia con él. Pero nuestro Señor Jesús había viajado a través del mar, a través de una tormenta. Si ven los pasajes anteriores, Jesús y sus discípulos atravesaron una tormenta para llegar a esta región solamente para liberar a este hombre. El hombre fue liberado, Jesús se montó en la barca y se regresó. Solamente para liberar a este hombre, porque este hombre tenía una misión. Jesús le dice: ve a tus hermanos y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y la tradición nos dice que este hombre fue el que se encargó de evangelizar toda la región de Decápolis, que era endemoniado. Jesús no tuvo ninguna contemplación con estos demonios, porque eran muchos los que estaban en este hombre. Los echó fuera de la vida de este hombre. Y Jesús, a través de su ministerio, se encontró con muchos endemoniados y a todos los echó fuera. Y si vemos entonces Pablo, o vemos por qué Pablo debe echar fuera el demonio de esta joven. Alguno preguntará: ¿pero por qué silenciar a un demonio que de hecho está diciendo la verdad? Debía echarse fuera o ser silenciado por las motivaciones detrás de las palabras de esta joven. Había motivaciones nefastas, diabólicas, para engañar a quienes la escuchaban. ¿Qué estaba haciendo Satanás a través de esta joven? Acuérdense que Pablo está empezando un ministerio allá en Filipos, y que este ministerio empezara con un enlace entre el oráculo de Delfos y el evangelio de Cristo. Eso era lo que Satanás estaba intentando hacer. ¿Qué iba a pensar la gente? Mira que el oráculo de Delfos dijo que estos hombres que vienen a hablarnos de Cristo nos van a llevar a la salvación. ¿Quién lo dijo? El oráculo de Delfos. Esa era la base que Satanás quería formar para que los filipenses conocieran a Cristo de una manera equivocada. Y así como la astucia y el engaño de Satanás no le sirvieron de nada contra Cristo, porque Cristo también echó fuera muchos demonios y los mandaba a callar, porque él mismo dijo: yo no tengo ni parte ni suerte con el reino de las tinieblas. Pablo manda a callar al demonio en el nombre de Cristo, y este sale de la muchacha. Y esta es una señal que nos dice que aunque Satanás diga la verdad de vez en cuando, no obstante, debemos estar apercibidos que lo hace para al final terminar engañándonos. Por lo tanto, debemos cerrar nuestros oídos a la voz de Satanás, ya sea que hable verdad o hable mentiras. Ya sea que hable con hechos verídicos o falsos, para que no seamos seducidos a las mentiras de Satanás por algunas de las versiones de la verdad. Pablo estaba imitando a Cristo. Pablo no acepta el testimonio de los demonios. Hay gente que cuando reprende demonios se pone a conversar con ellos. Eso no fue lo que nos enseñó Jesús. El demonio no lo dejes hablar, cállalo. Cállalo, sácalo, esa es tu misión, echarlo fuera, no conversar con él. No ve cuál es el bochinche que el demonio te quiere decir.
Hay gente que se pone, sí, y cuéntame más. Sácalo. Yo me acuerdo una vez, no en esta iglesia, en otra iglesia, estábamos en el culto y se manifestó un endemoniado, una muchacha endemoniada en medio del culto. Y el pastor, el predicador de ese día, que no era el pastor, era otro predicador, dijo: líderes, tomen a esa muchacha y llévensela para allá arriba. Y entre los líderes estaba yo y la agarramos y la llevamos a un cuarto. Y allá los líderes, pobre demonio, le dimos una paliza allá arriba. La muchacha quedó liberada. Pero el pastor dice: el diablo no se va a robar el culto. Porque a veces se desatan demonios en el culto y a Dios culto. A Dios alabanza, a Dios adoración, a Dios predicación, hasta a la ofrenda no se recoge. Porque el diablo, ¿qué quiere? Desenfocar a la iglesia. El diablo quiere robarse el show, quiere robarnos la atención. No permitamos que el diablo nos desenfoque a aquello que el Señor nos ha llamado. Crisóstomo argumentó que Pablo expulsó al demonio porque no quería hacerlo creíble. Si Pablo hubiera admitido su testimonio, el demonio habría engañado a muchos creyentes. Pablo vio que lo que era un sutil intento de Satanás de engañar haciéndose pasar por un adorador o por uno de ellos. ¿Qué quería hacer el demonio? Colarse en el equipo de Pablo. Ten cuidado, iglesia. No todos los que usan el lenguaje de fe tienen el corazón de la fe. No tenemos parte ni suerte con el diablo, ni con su mundo de tinieblas. Tenemos que estar apercibidos, porque hay lobos con pieles de oveja que pretenden desenfocar y engañar al pueblo de Dios. Repito, no tenemos parte ni suerte con el reino de las tinieblas, porque ya no pertenecemos a él. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿El diablo te puede atacar? Sí. Pero es un atacante derrotado. ¿El diablo te puede intentar desalentar? Sí. Pero es un desalentador derrotado. ¿El diablo te puede perseguir? Sí. Pero es un perseguidor derrotado. El diablo no es un rival para nuestro Señor Jesucristo. Él no puede resistir al Cordero que fue inmolado, que resucitó, fue ascendido y que viene de nuevo por su iglesia. El Señor mismo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús nos ha dado la autoridad para echar fuera demonios. Dice Lucas capítulo 10, verso 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No temas, iglesia, no temas. Haz lo que el Señor te mandó a hacer, sin ningún temor. En el nombre de Jesús, el diablo se tiene que someter. Él no puede resistir el poderoso nombre de nuestro Dios. Ejecuta la autoridad que el Señor te ha dado, iglesia. En el nombre de Jesús, todo demonio, todo espíritu inmundo, toda atadura, toda posesión satánica huirá en el nombre de Jesús.
Dice Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El enemigo ante el nombre de Jesús tiembla de miedo. Tiembla de miedo ante el Cordero de Dios, que ha vencido y nos ha dado la victoria sobre las huestes, los principados y las potestades satánicas. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra.